Soy Thea, tengo 34 años. Hace semanas, me desperté en una sala de recuperación con una cicatriz de 6 pulgadas en la espalda y con un riñón menos. No estuve en un accidente. No había ningún tumor, nada que requiriera cirugía. Cuando le pregunté al doctor qué había pasado, me entregó un formulario de consentimiento. La línea marcada como firma del paciente estaba en blanco, pero la línea marcada como tutor o representante legal tenía la firma de mi madre. Tengo 34 años. No tengo tutor. 2 horas después, una detective entró en mi habitación y me hizo una pregunta. ¿Sabe dónde fue su riñón? Lo sabía. Estaba dentro de mi hermano, 2 pisos más abajo en el mismo hospital. Antes de contarles cómo terminé aquí, por favor tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si realmente quieren escuchar esta historia. Y si están viendo esto, díganme de dónde son y qué hora es allí. Me encantaría saber quién está escuchando. Ahora, permítanme llevarlos 2 meses atrás, al día en que a mi hermano le diagnosticaron insuficiencia renal terminal. Mi familia siempre ha operado bajo una regla tácita: Marcus es lo primero. Mi padre, Gerald Reynolds, pasó 35 años dirigiendo una ferretería en nuestra pequeña ciudad de Pensilvania antes de retirarse. Es el tipo de hombre que cree que el mundo tiene sentido siempre y cuando todos conozcan su lugar. Los hombres proveen, las mujeres apoyan, y los hijos varones. Los hijos llevan el apellido de la familia. Mi madre, Linda, nunca trabajó un día fuera de casa. Toda su identidad giraba en torno a ser la esposa de Gerald y la madre de Marcus. Noten que no dije y la madre de Thea. Eso es porque, en nuestra familia, yo siempre fui una ocurrencia tardía, un personaje secundario en la historia de otra persona. Marcus tiene 38 años. Es encantador cuando quiere serlo, lo que generalmente significa cuando necesita algo. En los últimos 15 años, ha tenido 6 trabajos diferentes, ninguno por más de 2 años. Cada fracaso venía con una excusa: la economía, malos jefes, mala suerte. Y cada vez, mis padres estaban allí para atraparlo. ¿Yo? Me pagué la escuela de enfermería, trabajé turnos dobles durante años y ahorré cada centavo hasta que pude comprar mi propio apartamento de una habitación en Filadelfia. Nada lujoso, simplemente mío. Mi certificación de enfermería cuelga en la pared junto a una planta potos que de alguna manera sigue sobreviviendo a pesar de mi horario. El día de Acción de Gracias pasado, llegué a casa con noticias sobre mi ascenso a supervisora de enfermeras de quirófano. Estaba orgullosa. Por una vez, pensé que ellos también podrían estarlo. Mi padre levantó la vista de su plato y preguntó: ¿Viene Marcus este año? Eso fue todo. Esa fue mi celebración. Hay otra cosa que deben saber sobre mí. Soy la única persona en mi familia con sangre O negativo, el donante universal. Mi madre lo mencionó una vez cuando yo tenía 17 años. Qué bueno que tenemos a Thea, dijo. Ella puede dar sangre a cualquiera. No pensé mucho en ello en ese momento. Debería haberlo hecho. 6 semanas antes de perder mi riñón, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era mi madre, y estaba llorando. No el tipo de lágrimas suaves que usa cuando quiere simpatía. Estas eran reales, crudas. Es Marcus, dijo. Está en el hospital. Sus riñones están fallando. Conduje 3 horas a través de la oscuridad para llegar allí. Cualquiera que fuera nuestra historia, seguía siendo mi hermano. El diagnóstico fue brutal: enfermedad renal en etapa terminal. Ambos riñones estaban esencialmente muertos. ¿La causa? 15 años de consumo excesivo de alcohol. El tipo de bebida que mis padres siempre habían descartado como simplemente liberar vapor o pasar por una etapa. La etapa había destruido sus órganos. Cuando entré en su habitación, Marcus se veía gris, más pequeño de alguna manera, a pesar de ser siempre el niño dorado más grande que la vida. Los tubos lo conectaban a una máquina de diálisis que hacía el trabajo que su cuerpo ya no podía manejar. En su muñeca, noté un Rolex, falso, lo sabía, pero de aspecto costoso. Un regalo para sí mismo con dinero que nuestros padres le habían prestado. Mi padre estaba al pie de la cama como un general inspeccionando un campo de batalla.
Los doctores dicen que necesita un trasplante dentro de 3 meses, dijo, o no sobrevivirá. 3 meses. La lista de espera para trasplantes promedia de 5 a 7 años. Mi madre apretaba su rosario, sus labios moviéndose en oración silenciosa. Me miró a mí, luego a Marcus, luego de vuelta a mí. Algo frío se movió a través de mi pecho. La forma en que me miraban no era preocupación. Era cálculo. La mirada de mi padre se posó en mí por un largo momento antes de volver a Marcus. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. En ese momento, lo sentí, el cambio. Como si acabara de ser tasada, medida. Como si ya no fuera su hija. Yo era inventario. Una semana después del diagnóstico, mi madre me invitó a cenar. Reunión familiar, la llamó, para discutir los próximos pasos. Conduje hasta su casa, la misma colonial en la que había crecido. Nada en ella había cambiado. La misma mesa de comedor de roble, la misma vitrina con los platos buenos que nunca usábamos, el mismo retrato del campeonato de fútbol americano de la escuela secundaria de Marcus sobre la chimenea. No había ningún retrato mío en ninguna parte. Nos sentamos a comer estofado de carne. Mi padre tomó su lugar en la cabecera de la mesa, como siempre lo hacía, y se aclaró la garganta. He estado investigando un poco, dijo, cortando su carne sin levantar la vista. La lista de trasplantes es larga. Muy larga. La mayoría de la gente no lo logra. Mi madre se secó los ojos con una servilleta. Si tan solo hubiera otra manera. Si tan solo alguien en la familia fuera compatible. Dejó la frase colgando allí, un anzuelo colgando en el agua. Seguí comiendo. Sabía lo que estaban haciendo. Solo quería ver hasta dónde lo llevarían. Tea, dijo mi padre, finalmente encontrando mis ojos. Eres O negativo, donante universal. Eso es raro. Especial. La primera vez que me llamaba así. No estamos pidiendo, añadió rápidamente. Solo estamos pensando en voz alta. Marcus permaneció en silencio durante toda la cena. Miró su teléfono, se desplazó por algo y escribió un mensaje rápido. Cuando me levanté para recoger los platos, vislumbré su pantalla antes de que pudiera ocultarla. Un mensaje de texto para mi padre. Ella lo está pensando. No lo estaba pensando. Pero ellos aún no lo sabían. Dije buenas noches, conduje a casa e intenté convencerme de que mi familia, mi propia carne y sangre, no esperaría realmente que entregara un órgano sin preguntar. Estaba equivocada. Unos días después de esa cena, pedí reunirme con mis padres a solas. Nos sentamos en su sala de estar, yo en el sofá de 2 plazas, ellos en el sofá frente a mí. La luz de la tarde entraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en el aire. Todo se sentía suspendido, esperando. Lo he pensado, dije. Y la respuesta es no. El silencio que siguió fue físico, pesado. La cara de mi madre se arrugó. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a donar mi riñón a Marcus. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Y por qué demonios no? Me había preparado para esto. Porque necesito mis 2 riñones para mi propia salud a largo plazo. Porque la donación de riñón tiene riesgos reales, infección, dolor crónico, función renal reducida. Y porque la condición de Marcus es el resultado de decisiones que él tomó. Decisiones que todos en esta familia permitieron durante 15 años. La explosión llegó más rápido de lo que esperaba. ¿Dejarías morir a tu hermano? Mi padre golpeó con la palma de la mano el reposabrazos. Tu propia sangre, ¿por qué? Despecho. Mi madre estaba llorando ahora. Del tipo teatral. Te crié, Tea. Te alimenté, te vestí, mantuve un techo sobre tu cabeza, ¿y así es como me pagas? Me levanté. Mi cuerpo no es un plan de pago. Salí a mi auto, un Honda Civic que me había comprado con dinero que había ganado, y me senté en el asiento del conductor durante 1 minuto completo antes de encender el motor. Pensé que había terminado.
Pensé que estarían enojados por un tiempo, luego lo aceptarían. Seguirían adelante. Mientras salía a la autopista, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Te arrepentirás de esto. Me dije a mí misma que era un número equivocado. No lo creí. Las semanas que siguieron fueron tranquilas de una manera que debería haber sido una advertencia. Primero, me eliminaron del chat grupal familiar. Sin anuncio, sin explicación, simplemente de repente incapaz de ver mensajes de las personas que había conocido toda mi vida. Luego, una compañera de trabajo, Jenny de radiología, me detuvo en el pasillo. Oye, esto es raro, pero ¿sabías que alguien llamó al hospital preguntando por ti? Mi estómago se hundió. ¿Qué preguntaron? Algo sobre tu salud mental, si habías mostrado algún comportamiento errático. Hizo comillas en el aire. Recursos Humanos habló con ellos. No quisieron dejar un nombre. Fui a Recursos Humanos esa tarde. La gerente, una mujer llamada Patricia con lentes bifocales y un ceño fruncido permanente, lo confirmó. Alguien afirmó que tienes problemas de salud mental que afectan el desempeño laboral, dijo, leyendo una nota. Llamada anónima. Estamos obligados a documentarlo, pero no ha habido problemas observados. Aún así, ¿hay algo que quieras decirnos? Le dije que no había nada. Pero lo sabía. Sabía quién había hecho esa llamada. Ese fin de semana, visité a mi madre. Estaba en la mesa de la cocina con su computadora portátil abierta, desplazándose por algo. Cuando me vio, la cerró de golpe. Solo revisando correos electrónicos, dijo demasiado rápido. Pero lo había visto. La línea de asunto de lo que sea que hubiera estado leyendo. Asunto, cronología del plan B. ¿Qué es el plan B? Pregunté. Ella se rió, un sonido nervioso y agudo. Nada. Cosas de trabajo. Mi madre no trabajaba. Debería haber presionado más fuerte. Debería haber exigido respuestas. En cambio, dejé que me sirviera café y fingiera que todo era normal. Todavía estaba tratando de creer lo mejor de ellos. Ese fue mi error. Supe lo que significaba plan B mucho más tarde. Después de la cirugía, después de la investigación, después de que todo se desmoronara, esto es lo que el FBI reconstruyó. 3 días después de que me negué a donar, mi padre condujo 45 minutos hasta el club de campo Briarwood. Se reunió con el Dr. Howard Mercer en el hoyo 9, un cirujano de trasplantes con el que había estado jugando al golf durante 20 años. Caminaron los últimos 9 hoyos juntos mientras mi padre explicaba la situación. Mi hija tiene algunos problemas de salud mental, dijo. Según el testimonio eventual del Dr. Mercer, mi padre estaba tranquilo, razonable, comprensivo, incluso. Nada grave, pero lo suficiente como para que no pueda tomar decisiones médicas importantes por sí misma. La familia tiene la tutela informal. Necesitamos seguir adelante con el trasplante, y ella no puede dar su consentimiento por sí misma. El Dr. Mercer planteó la preocupación obvia. La donación de órganos en vida requería un defensor independiente del donante vivo, alguien cuyo único trabajo fuera proteger los intereses del donante. Había evaluaciones psicológicas, revisiones del comité de ética, múltiples conversaciones de consentimiento. Mi padre había anticipado esto. Riverside es un centro quirúrgico privado, dijo el Dr. Mercer en su declaración. No es un sistema hospitalario importante. No teníamos la misma infraestructura de supervisión. Manejé el programa de trasplantes personalmente, el defensor, la evaluación psicológica, la revisión ética. Podía agilizar eso, consolidarlos. Lo que quiso decir fue que podía omitirlos por completo. Mi padre preguntó qué se necesitaría. El Dr. Mercer nombró su precio, $50,000 a su fundación personal, más una garantía de que si algo salía mal, Gerald asumiría toda la responsabilidad. Se dieron la mano en el hoyo 18. Mi padre le entregó un cheque, $50,000, una donación a la fundación personal del Dr. Mercer. La fecha estaba fijada. El plan era simple.
A traerme a un hospital diferente, uno donde nadie me conociera, sedarme antes de que pudiera hacer preguntas y realizar la cirugía. Para cuando me despertara, estaría hecho. Ella es una hija, se dice que dijo mi padre. No está casada, no tiene hijos. ¿Para qué necesita 2 riñones? Debería estar agradecida de ayudar a su hermano. Esto es lo que hace la familia. Más tarde descubrí que este ni siquiera fue su primer intento. 10 años antes, cuando Marcus tuvo su primer susto de salud, un problema hepático que se resolvió por sí solo, mi padre había hecho una consulta similar. ¿Podría un miembro de la familia donar parte de su hígado sin consentimiento total? El doctor Mercer había dicho que no en ese entonces. Esta vez, dijo que sí. 2 semanas después de que me negué, mi madre llamó. Estaba llorando, pero suavemente esta vez, gentil, la voz que usaba cuando quería perdón. He estado pensando mucho, dijo, sobre cómo terminaron las cosas entre nosotras. No estuvo bien. Thea, eres mi hija. Pase lo que pase con Marcus, sigues siendo mi hija. Quería creerle. Dios, quería hacerlo. Tu padre y yo hablamos, continuó. Queremos arreglar las cosas. Programamos un chequeo familiar en una clínica fuera de la ciudad. Todos nosotros juntos, un nuevo comienzo, una forma de unirnos de nuevo. Algo se sentía mal. El momento, la dulzura. Pero 3 semanas de silencio me habían desgastado. 3 semanas de ser borrada de mi propia familia. Y había algo más, algo que me avergüenza admitir. Una parte de mí todavía quería creer. Todavía quería que mi madre fuera la persona que había necesitado que fuera toda mi vida. Esa parte de mí susurró, tal vez se han dado cuenta de que estaban equivocados. Tal vez esta sea su forma de disculparse. Ahora sé que la esperanza puede ser una trampa, pero en aquel entonces, no podía verlo. ¿Solo un chequeo? Pregunté. Solo un chequeo y tal vez un almuerzo después. Por favor, Thea. Dije que sí. El día de la cita, conduje hasta el Centro Médico Riverside, una instalación quirúrgica privada a aproximadamente 1 hora de Filadelfia. No era un hospital en el sentido tradicional, más bien una clínica boutique para personas que podían permitirse la discreción. El tipo de lugar con pisos de mármol y flores frescas en el vestíbulo. El tipo de lugar donde los ricos iban a hacerse procedimientos que no querían en sus registros médicos regulares, cirugía estética, retiros de bienestar y, aparentemente, extracción de órganos. Más tarde supe que Riverside operaba fuera de las principales redes hospitalarias, sin afiliación con centros médicos universitarios, sin informes obligatorios a los coordinadores regionales de trasplantes. El doctor Mercer había ayudado a establecer su programa de trasplantes él mismo, lo que significaba que también había escrito los protocolos de supervisión, o más bien, la falta de ellos. Pero de pie en ese vestíbulo, no sabía nada de esto. Solo vi el mármol, las flores, las sonrisas profesionales. Mi madre se encontró conmigo en el estacionamiento usando un cardigan de cachemira que nunca había visto antes. Un pequeño regalo, dijo, presionando uno a juego en mis manos. Para mi niña. Entramos juntas. Me registré en la recepción, y luego sucedió algo extraño. La enfermera llamó solo mi nombre. Reynolds. Thea Reynolds. Miré a mi alrededor. Mi padre no estaba allí. Tampoco Marcus. Se están retrasando, dijo mi madre. Adelante. Nos alcanzarán. Seguí a la enfermera por un largo pasillo. No vi a mi padre parado afuera de la ventana, viéndome desaparecer a través de las puertas dobles. No lo vi a sentir a alguien adentro. Entré en esa habitación confiando en mi madre. No debería haberlo hecho. La sala de examen estaba fría. No frío de aire acondicionado. Algo más profundo. El tipo de frío que se mete en tus huesos antes de que te des cuenta de que algo anda mal. Una enfermera me entregó una bata de papel y un vaso de agua. Cambies y póngase esto. Necesitaremos algunas muestras de sangre antes de que el doctor la vea. Beba esto primero. Ayuda con la extracción. Miré el vaso.
Algo parpadeó en el fondo de mi mente, una advertencia que no podía nombrar del todo. Soy enfermera de quirófano. Conozco los procedimientos, y algo en esto se sentía mal. Pero la enfermera estaba sonriendo. La habitación estaba limpia, profesional. Mi madre estaba en la sala de espera. ¿De qué tenía miedo? ¿De que mi propia familia me drogara? El pensamiento parecía absurdo, paranoico. Así que, lo bebí. Esa es la cosa sobre la confianza. Incluso cuando se rompe, incluso cuando cada señal apunta al peligro, alguna parte de nosotros todavía quiere creer que estamos a salvo con las personas que nos criaron. No estaba a salvo. La enfermera tomó 3 viales de sangre. Estándar. Luego se fue, y esperé. La habitación comenzó a inclinarse, solo ligeramente al principio. Una suavidad en los bordes de mi visión. Luego más. Las luces fluorescentes de arriba parecían pulsar. Mis manos se sentían pesadas. Algo está mal. Traté de ponerme de pie y casi me caigo. Mis piernas no cooperaban. Mis pensamientos se estaban convirtiendo en algodón. El agua. Pusieron algo en el agua. Busqué mi teléfono en la silla a mi lado. Mis dedos no podían agarrarlo. La pantalla se desdibujó. La puerta se abrió. A través de la neblina, lo vi. Mi padre, parado en el pasillo. Su rostro estaba inexpresivo. No enojado, no triste, simplemente resuelto, como un hombre terminando una tarea que había estado posponiendo. Asintió a alguien que no podía ver. La enfermera que me había dado el agua volvió a aparecer. Ya no estaba nerviosa. Sus movimientos eran eficientes, practicados. Ella había hecho esto antes. Supe su nombre más tarde, Patricia Vance. Había trabajado con el Dr. Mercer durante 12 años. Ella fue quien presenció la firma de mi madre en el formulario de consentimiento, quien marcó la casilla confirmando que el tutor del paciente había sido debidamente identificado y verificado. También fue ella quien administró el sedante en mi agua, cronometrado perfectamente para que estuviera demasiado impedida para objetar cuando alguien necesitara mi consentimiento. Un doctor entró en mi campo de visión. Bata blanca, cabello gris, la cara del abuelo de alguien. No se preocupe, dijo. No recordará nada de esto. Traté de gritar. Mi boca no se movía. Lo último que vi antes de que la oscuridad me llevara fue a mi padre dándose la vuelta. Sin mirar, sin esperar, alejándose como un hombre que había hecho lo que debía hacerse. Lo que estoy a punto de contarles proviene de la investigación, de declaraciones juradas y registros médicos y testimonios que eventualmente se leerían en voz alta en un tribunal federal. La cirugía duró 4 horas. El Dr. Howard Mercer, un cirujano de trasplantes certificado por la Junta, hizo una incisión de 6 pulgadas a lo largo de mi espalda baja izquierda. Separó músculos, movió órganos y estirpó cuidadosamente mi riñón izquierdo. Sano, funcional, mío. En las notas operativas, escribió, nefrectomía de donante vivo. Consentimiento del donante obtenido a través del tutor legal debido a deterioro cognitivo documentado. Evaluación independiente renunciada por solicitud de la familia. Paciente incapaz de participar en la evaluación estándar. Procedimiento sin complicaciones. El papeleo fue meticuloso. Una evaluación psicológica falsificada supuestamente realizada por un tal Dr. Rahman que no existía. Una aprobación del comité de ética fabricada firmada por el propio Dr. Mercer como presidente del comité. Un formulario de defensor del donante con la firma de Patricia Vance afirmando que se había reunido conmigo en privado y confirmado mi voluntad de donar. Nada de eso era real, pero parecía real. Pasaría una auditoría casual. Y en Riverside, nadie estaba auditando. Consentimiento. Como si mi madre firmando un trozo de papel hiciera algo de esto legal. Como si una pila de documentos falsificados pudiera borrar el hecho de que yo era una adulta competente que nunca había aceptado nada de esto. Mientras estaba en la mesa, inconsciente y abierta, mi riñón fue llevado apresuradamente a otra sala de operaciones al final del pasillo. Marcus ya estaba preparado, esperando. En la sala de espera familiar,
mis padres se sentaron juntos. Mi padre leía un periódico. Mi madre sostenía su rosario, los labios moviéndose en oración. Más tarde, le diría a los investigadores que estaba rezando por un resultado exitoso para toda la familia. Ella no estaba rezando por mi seguridad. No le estaba pidiendo perdón a Dios. Le estaba agradeciendo. Agradeciéndole que hubieran encontrado una manera de salvar a su hijo, el hijo real, el que importaba, usando partes cosechadas del otro. A las 3:47 de la tarde, el doctor Mercer cerró mi incisión. A las 4:12 de la tarde, mi riñón comenzó a funcionar dentro del cuerpo de mi hermano. A las 6:30 de la tarde, mis padres salieron del hospital juntos, del brazo. Se detuvieron a cenar de camino a casa, celebraron con vino. Mientras tanto, yo yacía sola en recuperación, cosida y vaciada. No visitaron mi habitación esa noche. No lo necesitaban. Habían conseguido lo que vinieron a buscar. Me desperté con dolor. No el dolor sordo de una resaca o el agudo escozor de un corte. Algo más profundo, algo incorrecto. Como si mi cuerpo me estuviera gritando en un idioma que no podía entender del todo. Mis ojos se abrieron a las baldosas blancas del techo, luces fluorescentes, el pitido rítmico de los monitores. Una sala de recuperación. Traté de sentarme y jadeé. El fuego explotó en mi espalda baja. Mi mano voló a la fuente y encontró vendajes, gasa gruesa, cinta médica. Una incisión quirúrgica. ¿Qué pasó? Mi mente corrió hacia atrás. La sala de examen. El vaso de agua, el mareo, la cara de mi padre en la puerta. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! No. Soy enfermera de quirófano. He asistido en cientos de cirugías. Sé exactamente cómo se siente una incisión de nefrectomía. Sé lo que significa cuando te despiertas con 6 pulgadas de puntos en el costado y un dolor profundo y hueco donde solía haber un órgano. Presioné el botón de llamada 1, 2, 3 veces. Apareció una enfermera, joven, nerviosa, evitando mis ojos. Señorita Reynolds, ¿está despierta? Buscaré al doctor. ¿Qué cirugía tuve? Mi voz salió ronca. ¿Qué me hicieron? El doctor explicará todo. Soy enfermera de quirófano. Sé qué es esta incisión. Dígame. Ella miró al suelo, a los monitores, a cualquier lugar menos a mí. Por favor, espere al doctor. Ella se fue. Me quedé allí mirando al techo, con una mano presionada contra los vendajes en mi espalda. Sabía la respuesta. Lo supe en el momento en que me desperté. Pero necesitaba escuchar a alguien decirlo. Necesitaba ver la prueba. Necesitaba saber exactamente lo que mi familia me había hecho. El doctor Howard Mercer entró en mi habitación como un hombre esperando gratitud. Tenía unos 60 años, cabello plateado, con la sonrisa confiada de alguien que había pasado décadas siendo respetado. Su bata blanca estaba impecable. Su apretón de manos habría sido firme si yo hubiera ofrecido mi mano. No lo hice. Señorita Reynolds, dijo, acomodándose en la silla junto a mi cama. Es bueno verla despierta. El procedimiento salió maravillosamente. Su hermano se está recuperando bien y su riñón ya está funcionando en su cuerpo. Debería estar muy orgullosa. No di mi consentimiento para ningún procedimiento. Su sonrisa vaciló, solo por un momento. Por supuesto que lo hizo. Bueno, su tutor lo hizo en su nombre. No tengo tutor. Tengo 34 años. Metió la mano en la carpeta que había traído y sacó una sola hoja de papel, un formulario de consentimiento, emisión estándar del hospital, del tipo que había visto cientos de veces. La línea marcada como firma del paciente estaba en blanco. La línea marcada como tutor o representante legal contenía la firma de mi madre. Su madre firmó como su tutora médica, dijo el doctor Mercer, como si esto explicara todo. Dada su condición. ¿Qué condición? Sus padres explicaron que tiene dificultades cognitivas, que es incapaz de tomar decisiones médicas complejas por sí misma. Lo miré fijamente.
Doctor Mercer, dije lentamente. Soy enfermera de quirófano con 10 años de experiencia. Tengo una licenciatura y múltiples certificaciones profesionales. Vivo sola, manejo mis propias finanzas y tengo un trabajo que requiere que tome decisiones de vida o muerte a diario. Su rostro se puso pálido. Esta firma, continué, sosteniendo el formulario, no tiene validez legal. Bajo la ley federal, realizar una cirugía sin consentimiento informado en un adulto mentalmente competente es agresión y lesiones. Estoy mirando evidencia de un delito grave. Él no dijo nada. Yo tampoco. El formulario decía todo lo que necesitaba decirse. Mis padres llegaron una hora más tarde con flores, lirios, del tipo caro de la floristería del centro, envueltos en papel color crema. Mi madre las llevaba como una ofrenda. Mi padre caminaba 2 pasos detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor de la habitación como si estuviera inspeccionando una propiedad que podría comprar. Ahí está nuestra niña, dijo mi madre, poniendo las flores en mi mesa de noche. ¿Cómo te sientes? La miré, a la mujer que me había empujado en los columpios, trenzado mi cabello para las fotos escolares, se había sentado junto a mi cama cuando tenía gripe. La mujer que había firmado un trozo de papel que dejaba que extraños me abrieran. Tomaste mi riñón. Su sonrisa no vaciló. Oh, cariño, salvamos a tu hermano. Fuiste parte de algo hermoso. Sin preguntarme, sin decirme, me drogaron y dejaron que me cortaran el órgano. Mi padre dio un paso adelante. Thea, no seas dramática. Ya está hecho, y Marcus va a vivir. Deberías sentirte bien por eso. ¿Deberías sentirme bien? Eres una mujer joven, dijo, y su voz tenía ese tono, el que usaba cuando explicaba algo obvio a alguien lento. Sin esposo, sin hijos. ¿Para qué necesitabas 2 riñones? Marcus tiene un futuro real. ¿Y yo no? Se encogió de hombros. Eres una hija. Las hijas se sacrifican por sus familias. Así es como funciona. Mi madre asintió. Sabíamos que entenderías eventualmente. Solo necesitabas un pequeño empujón. Los miré. Realmente miré, buscando culpa, vergüenza, cualquier señal de que entendieran lo que habían hecho. No había nada. Creían que tenían razón. Creían que les debía esto. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me rompió y me liberó al mismo tiempo. Nunca había sido su hija. Siempre había sido sus piezas de repuesto. Después de que mis padres se fueron, satisfechos, sonrientes, seguros de que no habían hecho nada malo, me quedé en la oscuridad durante mucho tiempo. Las máquinas pitaban. La vía intravenosa goteaba. En algún lugar al final del pasillo, alguien tosió. Pensé en dejarlo pasar. Pensé en lo que significaría luchar contra ellos. Los abogados, las acusaciones, la familia que me llamaría desagradecida, vengativa, cruel. Pensé en Marcus en algún lugar de este mismo edificio, despertando con mi riñón dentro de él, viviendo porque habían tomado una parte de mí sin preguntar. Y luego tomé mi teléfono. El hospital no se lo había llevado. ¿Por qué lo harían? Se suponía que yo era una donante voluntaria, una hermana amorosa, alguien que despertaría agradecida por la oportunidad de ayudar. Marqué el 911. Necesito reportar una agresión, dije. Mi voz era firme. Había encontrado algo al otro lado de la desesperación. No paz, sino claridad. Fui llevada al centro médico Riverside bajo falsos pretextos. Fui sedada sin mi consentimiento. Y mientras estaba inconsciente, un cirujano me estirpó el riñón. El despachador me pidió que repitiera. ¿Lo hice? Mis padres firmaron un formulario de consentimiento afirmando ser mis tutores legales. Soy una adulta de 34 años, mentalmente competente. No tengo tutores. Esto es robo de órganos. Esto es un delito federal. 2 horas después, una mujer con un blazer oscuro entró en mi habitación. Detective Vivian Carter, FBI, asignada a la unidad de fraude sanitario.
Tenía unos 45 años con el cabello gris muy corto y el tipo de cara que no revelaba nada. Se sentó en la silla donde se había sentado el doctor Mercer y sacó un cuaderno. Señorita Reynolds, dijo. Tengo una pregunta para usted. Espere. ¿Sabe dónde fue su riñón? La miré. Sí. Está dentro de mi hermano. Habitación 412, 2 pisos más abajo. Escribió algo en su cuaderno. Luego levantó la vista. Cuéntemelo todo. ¿Pueden imaginárselo? Sus propios padres, las personas que se suponía debían protegerlos, convirtiéndose en quienes tomaron una parte de su cuerpo sin preguntar. Si están viendo esto y alguna vez han sentido que su familia no respetaba sus límites, como si su no importara, quiero que sepan que no están solos. Dejen un comentario abajo. Díganme dónde están en su propio viaje. Pero esta historia apenas comienza. Porque la detective me hizo una pregunta, y lo que descubrí después cambió todo. La detective Carter no reaccionó cuando le dije que mi riñón estaba en mi hermano. Simplemente lo anotó, metódica, tranquila, como si hubiera escuchado cosas peores. Tal vez lo había hecho. Casos como este son más comunes de lo que la gente piensa, dijo, pasando a una nueva página en su cuaderno. Tráfico de órganos familiar. Por lo general, es en el extranjero, pero también lo hemos visto a nivel nacional. Un padre decide que un hijo es más valioso que otro. Un cónyuge decide que necesita el riñón de su pareja. La gente racionaliza cosas increíbles cuando está desesperada. Hizo una pausa. Se supone que el sistema previene esto. Defensores independientes, evaluaciones psicológicas, comités de ética. Pero esas salvaguardias solo funcionan si todos las siguen. Cuando tienes un médico deshonesto en una instalación privada con una supervisión mínima operando fuera de las principales redes hospitalarias, negó con la cabeza, las barandillas desaparecen. ¿Cómo se sale con la suya alguien como Mercer? Construyó su propio reino. Instalación pequeña, personal seleccionado a dedo, sin requisitos de informes externos. Los pacientes que vienen a lugares como Riverside quieren privacidad. No hacen preguntas sobre el protocolo. ¿Y los coordinadores de trasplantes en los centros principales? Nunca ven estos casos. Ocurren completamente fuera de los libros. Esto no fue desesperación, dije. Esto fue planificación, meses de ella. Guíeme a través de ello desde el principio. Así que, lo hice. Le conté sobre el diagnóstico de Marcus, la cena familiar, la presión que comenzó sutil y se volvió explícita, mi negativa, el silencio que siguió, las quejas anónimas a mi departamento de recursos humanos, el chequeo familiar que nunca fue un chequeo. Le conté sobre el correo electrónico que había vislumbrado en la computadora portátil de mi madre. Asunto, cronología del plan B. La pluma de la detective Carter dejó de moverse. Plan B. No sé qué había en él, pero vi la línea de asunto. Podemos obtener una orden judicial para los registros de correo electrónico, dijo. Si hay un rastro de papel, lo encontraremos. Se levantó, guardando su cuaderno en el bolsillo de su chaqueta. Señorita Reynolds, necesito ser honesta con usted. Probar esto no será fácil. Su familia afirmará que usted estaba impedida, que no podía dar su consentimiento, que estaban actuando en su mejor interés. Tengo 10 años de evaluaciones de desempeño que dicen lo contrario. Bien. Guarde cada documento que pueda encontrar. Hizo una pausa en la puerta. Una cosa más. El médico que realizó la cirugía, Howard Mercer, lo hemos tenido en la mira antes. Esta podría no ser su primera vez. Se fue, y me quedé allí dándome cuenta de que lo que me pasó a mí podría haberles pasado a otros, que podría no ser la única. El contraataque llegó en 24 horas. Todavía estaba en el hospital, todavía recuperándome de que me hubieran extraído un órgano contra mi voluntad. Todavía estaba en el hospital cuando recibí una carta certificada. Provenía de un bufete de abogados del centro, Richards, Harley, and Associates. La carta de presentación era breve. Adjunto, encontrará una copia de la declaración proporcionada a los investigadores por nuestro cliente, Gerald Reynolds, con respecto a las acusaciones recientes.
Se incluía una copia de la declaración oficial de mi padre. Dentro había una copia de la declaración. La leí con manos temblorosas. Mi hija, Thea Reynolds, tiene un historial de inestabilidad mental. Como sus padres, hemos actuado informalmente como sus tutores durante años. Ella es incapaz de tomar decisiones complejas con respecto a su propia atención médica. La cirugía se realizó con el consentimiento familiar adecuado y fue completamente legal. Se adjuntaban documentos que nunca había visto. Una carta de preocupación enviada a mi empleador 6 meses antes alegando que había mostrado comportamiento errático en una reunión familiar. Notas de una supuesta conversación con un terapeuta familiar que nunca había conocido. Y la queja anónima de recursos humanos rastreada, supe más tarde, directamente al teléfono celular de mi padre. Habían construido un rastro de papel, una narrativa de una hija rota que necesitaba protección de sí misma. Esa tarde, mi hospital llamó. Señorita Reynolds, dadas las circunstancias, la pondremos en licencia administrativa pendiente de investigación. ¿Qué circunstancias? Hemos recibido documentación que sugiere que puede tener problemas de salud mental que afectan su capacidad para realizar sus tareas. Habían llegado a mi trabajo antes de que pudiera defenderme. Me senté en mi cama de hospital, cosida y sola, sosteniendo la evidencia de la traición de mi familia. Habían tomado mi riñón. Ahora estaban tratando de tomar mi carrera, mi reputación, mi cordura. Y casi los dejé. Casi. 3 días después, fui a casa a un apartamento vacío. La planta potos en el alféizar de mi ventana había comenzado a ponerse amarilla. Nadie la había regado mientras yo no estaba. Nadie sabía que me había ido. Me bajé al sofá lenta y cuidadosamente, los puntos en mi espalda tirando con cada movimiento, y miré la pared. Sin trabajo, sin familia, sin nadie que me creyera. Mis padres habían pasado semanas construyendo una versión de mí que no existía, una mujer inestable en la que no se podía confiar, cuya palabra no significaba nada. Y lo habían hecho tan a fondo que incluso mi propio hospital había dudado de mí. Pensé en la audiencia que vendría. Mi padre con su blazer, mi madre con sus pañuelos, ambos llorando por su hija problemática que había inventado mentiras terribles porque no podía aceptar su amor. Pensé en Marcus recuperándose con mi riñón dentro de él, probablemente ya ensayando su testimonio sobre cómo yo había querido ayudar, pero mis problemas mentales me hicieron olvidar. Caminé hacia el espejo del baño y me levanté la camisa. El vendaje todavía estaba allí. Debajo, una cicatriz que nunca sanaría por completo. ¿Evidencia? ¿Pero sería suficiente? Me volví a sentar y puse mi cabeza entre mis manos. Por primera vez desde que desperté en esa sala de recuperación, lloré. Lloré hasta que no pude respirar. Hasta que todo mi cuerpo tembló, hasta que los puntos ardieron y no me importó. Casi me rindo esa noche. Casi decidí que ellos ganarían. Que siempre ganaban. Que la gente como mi padre siempre obtenía lo que quería. Y la gente como yo siempre pagaba el precio. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocía. Thea, soy Nathan Cole del quirófano. Vi tu archivo. Algo no cuadra. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla y sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Me reuní con Nathan Cole en una cafetería a 3 millas del hospital, lo suficientemente lejos como para no toparnos con nadie que conociéramos. Tenía poco más de 40 años, un hombre tranquilo con ojos amables que había trabajado como anestesiólogo en nuestro quirófano desde que tengo memoria. Nunca habíamos sido cercanos, solo colegas que se saludaban con la cabeza sobre las máscaras quirúrgicas. Pero siempre había confiado en él. Tenía una computadora portátil abierta en la mesa cuando llegué. No debería estar haciendo esto, dijo, sin molestarse con cortesías. Si alguien se entera de que accedí a tus registros, estoy acabado. Pero vi tu nombre en la lista de suspensión y supe que algo andaba mal. ¿Qué encontraste? Giró la computadora portátil hacia mí. Era mi registro de anestesia del Centro Médico Riverside, el hospital donde me habían operado. Mira la cronología, dijo señalando. Te administraron un sedante a las 10:47 de la mañana.
El formulario de consentimiento tiene una marca de tiempo de las 10:32 de la mañana. Me miró. Te drogaron 15 minutos antes de que alguien afirme que se obtuvo el consentimiento. Mis manos comenzaron a temblar. Y aquí, se desplazó hacia abajo. La nota del asistente dice, paciente sedada a pedido de la familia antes de la verificación del consentimiento. Esa es una violación masiva del protocolo. Se supone que debes verificar el consentimiento antes de la sedación, no después. Esto es negligencia grave o sabían que no daría mi consentimiento. Exactamente. Sacó una unidad USB. Hice copias. Todo. El registro de anestesia, las notas quirúrgicas, el formulario de consentimiento con las discrepancias en la línea de tiempo. Esto no es solo negligencia médica, Thea. Esto es evidencia de conspiración. Tomé la unidad. Se sentía ingrávida, imposiblemente pequeña para contener algo tan importante. ¿Por qué me estás ayudando? Nathan cerró su computadora portátil. Porque he trabajado contigo durante 6 años. Eres una de las enfermeras más competentes que conozco. ¿Y la idea de que no pudieras dar tu consentimiento para tu propia cirugía? Negó con la cabeza. Eso es insultante para ti y para todos los que alguna vez han trabajado a tu lado. No confiaba en mí misma para hablar, así que simplemente sostuve la unidad y me permití creer por primera vez que en realidad podría ganar. 2 días después, la detective Carter llamó. Obtuvimos la orden judicial para los registros de correo electrónico, dijo. Señorita Reynolds, necesita venir a ver esto. La oficina de campo del FBI en Filadelfia era todo lo que esperarías. Paredes grises, luces fluorescentes, café que sabía como si hubiera estado preparándose desde la administración Reagan. La detective Carter me llevó a una sala de conferencias donde los correos electrónicos impresos estaban esparcidos sobre la mesa como evidencia de una escena del crimen. ¿Por qué lo eran? Plan B, dijo Carter, tocando la primera hoja. Su padre envió esto a su madre y a su hermano 2 días después de que usted se negó a donar. Lo recogí. Linda, hablé con Mercer. Dice que si podemos documentar a Thea como mentalmente incompetente, podemos firmar como tutores. Necesitamos movernos rápido. Marcus no tiene mucho tiempo. Había más. Haz la cita en el hospital de Mercer. Dile que es un chequeo familiar. No menciones nada más. Howard confirmó que aceptará el consentimiento del tutor. La tarifa es de $50,000 a su fundación. Asegúrate de que no traiga su teléfono adentro. No queremos grabaciones. Y luego el que más me dolió, un correo electrónico de Marcus. Gracias, papá. Esta es la única manera. Ella nos debe de todos modos. Ella nos debe. 28 años de ser la hija ignorada, la que nunca fue lo suficientemente buena, la que trabajó y ahorró y construyó una vida de la nada. Y en la mente de mi hermano, todavía les debía. Estos correos electrónicos establecen premeditación, dijo Carter. Conspiración para cometer agresión, fraude médico, falsificación. Tenemos suficiente para un gran jurado. Dejé el papel con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Ahora los arrestamos. Asentí. Debería haberme sentido triunfante, reivindicada. En cambio, simplemente me sentí cansada. Pero en algún lugar debajo del agotamiento, había algo más. Resolución. Habían tomado mi riñón. No tomarían nada más. La semana siguiente pasó rápido. Primero llegó la declaración oficial del FBI al Departamento de Recursos Humanos de mi hospital. Vi cambiar la cara de Patricia mientras la leía, la misma mujer que me había interrogado sobre preocupaciones de salud mental, ahora enterándose de que esas preocupaciones habían sido fabricadas por personas que planeaban robar mis órganos. Señorita Reynolds, dijo, cruzando las manos sobre su escritorio. En nombre del hospital, quiero ofrecer nuestras más sinceras disculpas. El correo electrónico llegó 1 hora después. Reincorporación completa, pago retroactivo, una carta formal de disculpa del director ejecutivo del hospital impresa en papel membretado color crema y grueso.
Lamentamos la angustia causada por las acusaciones hechas en su contra. Nuestra investigación ha confirmado que estas acusaciones eran falsas y parecen haber sido parte de un esfuerzo coordinado para difamarla. Estamos agradecidos por sus años de servicio y esperamos darle la bienvenida de nuevo. La leí 3 veces, luego la puse en una carpeta con la otra evidencia. Más documentación, más pruebas. La detective Carter llamó esa tarde. Rastreamos la queja anónima de Recursos Humanos, dijo. La llamada provino del teléfono celular de su padre. Ni siquiera trató de ocultarlo. No pensó que necesitaría hacerlo. No, no lo hizo. Una pausa. Hay algo más. Hemos comenzado a investigar los otros casos del Dr. Mercer. La revisión preliminar sugiere que su cirugía no fue un incidente aislado. Puede haber otras víctimas. ¿Otras víctimas? Otras hijas o hijos o cónyuges cortados mientras dormían porque alguien decidió que sus órganos eran más valiosos que su autonomía. ¿Cuándo es la audiencia? Pregunté. El gran jurado se reunió ayer. Las acusaciones formales llegaron esta mañana. Gerald Reynolds, Linda Reynolds, Marcus Reynolds y Howard Mercer. Los cargos incluyen conspiración, agresión con lesiones corporales, fraude médico y falsificación. ¿Y los arrestos? Ya se hicieron. Sus padres fueron puestos bajo custodia hace 2 horas. Marcus fue arrestado en el hospital. Todavía se está recuperando, pero está lo suficientemente bien para una celda de la cárcel. Exhalé. Había comenzado. Un mes después, me paré frente al espejo de mi baño con un traje azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. La citación estaba en el mostrador de mi cocina, mi nombre en letras negras, convocándome a testificar en la audiencia preliminar de Estados Unidos contra Reynolds. Hoy, me sentaría en un tribunal federal y le diría a un juez lo que mi familia me había hecho. Miraría a mis padres, las personas que me criaron, me alimentaron, afirmaron amarme, y explicaría cómo me habían drogado, me habían abierto y me habían robado un pedazo de mi cuerpo. La detective Carter me había advertido que sería difícil. Los abogados defensores viven para momentos como este, había dicho. Intentarán pintarla como inestable, vengativa, una hija despreciando a su amorosa familia. Lo sé. No puede emocionarse. No puede levantar la voz. Tiene que ser tranquila, objetiva e inquebrantable. Soy enfermera de quirófano. He sostenido los corazones de las personas en mis manos mientras los cirujanos los reparaban. Puedo manejar esto. Ella me había mirado por un largo momento, luego había asentido. Ahora, mirando mi reflejo, practiqué las palabras que diría. Los hechos, la cronología, el formulario de consentimiento con la firma de mi madre. Sin lágrimas, sin súplicas, solo la verdad. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de Nathan. ¿Tienes esto? Todos estamos mirando. Me permití una pequeña sonrisa. Luego agarré mi bolso, cerré mi apartamento y conduje hasta el Tribunal Federal. El edificio se alzaba contra un cielo gris de noviembre. Columnas, escalones de mármol, banderas ondeando al viento. Las camionetas de noticias se alineaban en la calle. La historia se había filtrado. Familia local acusada de robo de órganos. Pasé junto a las cámaras sin mirarlas. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaría de frente. No más escondites. No más silencio. Hoy, la verdad hablaría. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Las audiencias preliminares federales no tienen jurados, solo un juez, los abogados y los acusados. Pero la galería estaba llena. Los reporteros llenaron las filas traseras, cuadernos abiertos, plumas listas. Algunas caras que reconocí del hospital estaban dispersas por todo el lugar, colegas que habían venido a apoyarme. Y en la mesa de la defensa, mi familia. Mi padre usaba un blazer que había visto 100 veces, azul marino, un poco demasiado apretado en los hombros. Se sentó rígido, con la mandíbula apretada, irradiando la misma certeza obstinada que había tenido toda mi vida. Incluso ahora, enfrentando cargos federales, parecía un hombre que creía que no había hecho nada malo.
Mi madre se sentó a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Se había vestido de negro, como si asistiera a un funeral. El suyo, tal vez, o la muerte de la familia que había sacrificado todo para preservar. Y Marcus, mi hermano, estaba pálido, más delgado de lo que lo había visto nunca. La cirugía y el arresto posterior lo habían envejecido 10 años. Miraba la mesa, incapaz o no dispuesto a encontrar mis ojos. El riñón dentro de él, mi riñón, lo mantenía con vida. Me preguntaba si pensaba en eso, si cada latido de su corazón le recordaba lo que habían hecho. Tomé mi asiento detrás de la mesa del fiscal. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Este tribunal entrará en orden. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el asunto de Estados Unidos contra Gerald Reynolds, Linda Reynolds, Marcus Reynolds y Howard Mercer. El mazo cayó, y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No paz, todavía no, sino certeza. Habían operado en las sombras, en mentiras, en la suposición de que me quedaría callada, me quedaría pequeña, me quedaría como la hija obediente que siempre habían esperado. Pero aquí, en esta sala, no había sombras, solo luz, y yo estaba lista. Por favor, indique su nombre para el registro. Thea Marie Reynolds. La fiscal, una mujer de rasgos afilados llamada Diane Walsh, se paró cerca del estrado de los testigos. Señorita Reynolds, ¿puede describir su relación con los acusados? Son mi familia. Gerald es mi padre. Linda es mi madre. Marcus es mi hermano mayor. Y antes del 14 de octubre de este año, ¿cómo caracterizaría esa relación? Tomé aire. Complicada. Nunca fui la prioridad. Esa siempre fue Marcus. ¿Puede decirle al tribunal qué sucedió el 14 de octubre? Así que, lo hice. Repasé cada detalle. El diagnóstico, la presión para donar, mi negativa, el silencio que siguió, las quejas anónimas a mi empleador, el chequeo familiar que era una trampa. Describí despertar en recuperación con puntos en mi espalda y un órgano faltante. Describí el formulario de consentimiento con la firma de mi madre. Describí mirar a mis padres mientras traían flores y me decían que debería estar agradecida. La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso los reporteros habían dejado de escribir. Cuando terminé, la fiscal hizo una última pregunta. Señorita Reynolds, cuando descubrió que su madre había firmado como su tutora, ¿qué pensó? Miré a mis padres. Las manos de mi madre temblaban. La mandíbula de mi padre estaba apretada. Pensé, por primera vez en mi vida, que los veía claramente. Una larga pausa. Pensé que finalmente entendía lo que era para ellos. No una hija, no una persona, solo piezas. Piezas de repuesto para el hijo que importaba. Las palabras quedaron en el aire. En algún lugar de la galería, escuché a alguien llorar. No miré para ver quién. Simplemente mantuve la vista al frente, tranquila, objetiva, inquebrantable, tal como lo prometí. Sentada en ese estrado de los testigos, mirando a mis padres por primera vez desde el hospital, a las personas a las que había pasado toda mi vida tratando de complacer, finalmente entendí algo. Nunca iba a ser suficiente para ellos. No porque yo fuera defectuosa, sino porque ellos lo eran. Si esta historia te está tocando de cerca, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces saber que no estás solo es el primer paso. ¿Pero qué pasó después? Cuando mi padre perdió el control, fue cuando todo cambió. El abogado defensor era un hombre de cabello plateado llamado Richard Harley. Se especializaba en asuntos familiares complejos, según su sitio web. Lo que eso significaba, aprendí rápidamente, era hacer que las víctimas sonaran como villanos. Señorita Reynolds, dijo, acercándose al estrado de los testigos con una carpeta en las manos. Usted se ha descrito a sí misma como mentalmente competente, pero ¿no es cierto que ha luchado con la regulación emocional en el pasado? No. ¿Nunca ha tenido incidentes en el trabajo? ¿Algún conflicto con colegas? He estado empleada como enfermera de quirófano durante 10 años con evaluaciones de desempeño ejemplares. Sacó un papel de su carpeta. Tengo aquí una queja presentada ante el Departamento de Recursos Humanos de su hospital.
Presentada anónimamente por mi padre usando su teléfono celular personal. El FBI la rastreó. La sala del tribunal murmuró. La sonrisa de Harley parpadeó. Señorita Reynolds, no es posible que su familia, que claramente la ama, simplemente quisiera ayudarla a tomar una decisión médica que usted no podía tomar por sí misma. Antes de que pudiera responder, una voz tronó desde la mesa de la defensa. Ella nos debe. Mi padre estaba de pie, con la cara morada de rabia, apuntando con un dedo en mi dirección. La alimenté, la vestí, mantuve un techo sobre su cabeza, y tiene el descaro de sentarse allí. Señor Reynolds. El mazo del juez crujió. Siéntese. Es una hija. Las hijas se sacrifican. Así es como siempre ha sido. Así es como se supone que debe ser. Dos alguaciles se movieron hacia él. Mi madre le tiraba de la manga, llorando. Marcus tenía la cabeza entre las manos. Pero mi padre siguió adelante, gritando ahora, con las venas abultadas. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No eres nada. Eres piezas de repuesto, Thea. Eso es todo lo que has sido. Los alguaciles lo obligaron a volver a su silla. La sala del tribunal estaba en silencio absoluto, y me senté en el estrado de los testigos, perfectamente quieta, y dejé que sus palabras hicieran eco. Había dicho en voz alta lo que siempre habían creído. Ahora todos lo sabían. Después de un receso de 15 minutos, durante el cual se le advirtió a mi padre que otro estallido resultaría en cargos por desacato, la fiscal pidió que se presentara la evidencia. Se llevó una pantalla grande a la sala del tribunal. Su señoría, dijo Diane Walsh, a la fiscalía le gustaría ingresar como evidencia una serie de correos electrónicos recuperados de las cuentas personales de los acusados. El primer correo electrónico apareció en la pantalla. Linda, hablé con Mercer. Dice que si podemos documentar a Thea como mentalmente incompetente, podemos firmar como tutores. Necesitamos movernos rápido. Un murmullo recorrió la galería. El segundo correo electrónico, haz la cita en el hospital de Mercer. Dile que es un chequeo familiar. No menciones nada más. Las manos de mi madre volaron a su boca. El tercero, asegúrate de que no traiga su teléfono adentro. No queremos grabaciones. El cuarto, Howard confirmó que aceptará el consentimiento del tutor. La tarifa es de $50.000 a su fundación. Y finalmente, el de Marcus. Gracias, papá. Esta es la única manera. Ella nos debe de todos modos. La fiscal dejó que el silencio se extendiera. Estos correos electrónicos, dijo, demuestran una clara premeditación. Los acusados planearon esta cirugía con semanas de antelación. Engañaron deliberadamente a la señorita Reynolds. Pagaron a un profesional médico para participar en un procedimiento ilegal, y crearon un rastro de papel falso para desacreditar a su víctima antes de que pudiera siquiera denunciar el crimen. Se volvió hacia el juez. Esta no es una familia tomando una decisión médica difícil. Esto es conspiración. Esto es fraude. Esto es agresión. El juez miró a mi familia. Mi padre miraba la pared. Mi madre lloraba en silencio. Marcus no había levantado la cabeza desde el estallido de su padre. Basado en la evidencia presentada, dijo el juez lentamente, este tribunal encuentra causa suficiente para proceder a juicio. El mazo cayó, y exhalé por primera vez en meses. 2 semanas después de la audiencia preliminar, la detective Carter llamó con noticias. El doctor Mercer aceptó un trato. Estaba en mi apartamento, finalmente de vuelta en el trabajo, finalmente comenzando a sentirme como yo misma de nuevo. ¿Qué tipo de trato? Cooperación total a cambio de cargos reducidos. Está testificando contra su familia. Una pausa. Y Thea, lo que está diciendo. Debería escucharlo de mí primero. Nos reunimos en la oficina de campo del FBI esa tarde. La transcripción de la declaración jurada era gruesa, 50 páginas del doctor Mercer explicando exactamente cómo mi familia se había acercado a él, que habían dicho, que habían pagado. Pero fue la página 43 la que detuvo mi corazón.
¿Fue esta la primera vez que Gerald Reynolds se acercó a usted sobre una donación de órganos familiar? No. Hace aproximadamente 10 años, cuando Marcus Reynolds tuvo un susto de salud que involucraba su hígado, Gerald me contactó. Preguntó si sería posible obtener un segmento de hígado de su hija sin su consentimiento explícito. ¿Y cuál fue su respuesta en ese momento? Le dije que no era posible. La supervisión era demasiado estricta. ¿Indicó que buscaría otras opciones? Dijo, y cito, ténganla en mente. Ella es mi plan de respaldo. Dejé la transcripción. Hace 10 años. Cuando tenía 24 años, recién comenzando mi carrera de enfermería, orgullosamente independiente, mi padre ya me llamaba su plan de respaldo, su póliza de seguro, piezas de repuesto que podía cobrar cuando el hijo real las necesitara. Planeó esto durante una década, dije. La detective Carter asintió. Como mínimo. Pensé en todos esos años, las vacaciones a las que me presenté tratando de ganar su aprobación, las cenas donde yo era invisible, las tarjetas de cumpleaños que envié que nunca fueron reconocidas. Había estado audicionando para un papel en una familia que ya me había elegido como otra cosa. Simplemente no había conocido mi papel. La carta llegó un martes, escrita a mano en papel rayado, con matasellos del Centro de Detención Federal donde Marcus estaba detenido en espera de juicio. Reconocí su letra, el mismo garabato desordenado que había visto en las tarjetas de cumpleaños cuando éramos niños. Querida Thea. No espero que leas esto. No te culparía si lo quemaras. No voy a mentir y decir que no lo sabía. Sabía que había un plan. Sabía que papá había hablado con un médico. Me dije a mí mismo que estaría bien, que entenderías eventualmente, que nos perdonarías porque somos familia. No me permití pensar en lo que el plan significaba realmente. No hice preguntas porque no quería respuestas. Eso no es inocencia, lo sé ahora. Eso es cobardía. Para cuando desperté de la cirugía y me dijeron que funcionó, no podía retirarlo. Tu riñón ya estaba dentro de mí. Y me dije a mí mismo que encontraría una manera de arreglarlo. No lo he hecho. No puedo. No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, y dejé que sucediera porque quería vivir. Te escribo porque quiero que sepas que cada día, cada vez que respiro, pienso en lo que costó. Llevo ese peso. Lo llevaré para siempre. No nos debías nada, Thea. Nunca lo hiciste. Lo siento, Marcus. La leí 2 veces. Luego la doblé, la volví a poner en el sobre y la puse en la mesa de mi cocina. Quería absolución. Quería que le respondiera diciendo que entendía. Que lo perdonaba. Que la sangre era más espesa que la traición. Pensé en el correo electrónico que le había enviado a mi padre. Ella nos debe de todos modos. Pensé en los años en que él se había llevado todo, la atención de mis padres, su dinero, su amor, mientras yo trabajaba turnos dobles y construía una vida de la nada. Saqué un bloc de notas y comencé a escribir una respuesta. Luego me detuve. Algunas cosas no merecen una respuesta. Tiré el bloc de notas y me preparé la cena. Él viviría con mi riñón dentro de él. Viviría sabiendo de dónde vino. Eso era suficiente. El juicio duró 4 meses. 4 meses de testimonios, pruebas, contrainterrogatorios, 4 meses de ver a los abogados de mi familia tratar de pintarme como inestable, vengativa, una hija que no podía aceptar el amor de sus padres. No funcionó. Los correos electrónicos eran demasiado condenatorios, los registros médicos demasiado claros, el testimonio del doctor Mercer demasiado específico. En una mañana gris de marzo, se dictó el veredicto. Culpables, todos los cargos, todos los acusados. Un mes después, regresé al Tribunal Federal para la sentencia. La sala del tribunal estaba más llena que la audiencia preliminar. El caso había sido noticia nacional. Red de robo de órganos familiares puesta. Los equipos de cámaras se alinearon en los escalones de afuera. Me senté en la galería y vi al juez leer su declaración preparada.
Gerald Reynolds, este tribunal lo sentencia a 15 años en una prisión federal. La cara de mi padre no cambió. Había sido estoico durante todo el juicio, convencido hasta el final de que no había hecho nada malo. Linda Reynolds, este tribunal la sentencia a 8 años en una prisión federal. Mi madre se derrumbó en lágrimas. Reales esta vez, las que había guardado para cuando la actuación ya no importara. Marcus Reynolds, este tribunal lo sentencia a 10 años en una prisión federal, seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Marcus me miró por primera vez desde que comenzó el juicio. No pude leer su expresión. Arrepentimiento, resignación. Ya no me importaba. Dr. Howard Mercer, este tribunal lo sentencia a 12 años en una prisión federal con revocación permanente de su licencia médica. El mazo cayó una última vez. Los guardias se los llevaron. Mi padre primero, luego mi madre, luego mi hermano. Uno por uno, las personas que me habían criado desaparecieron por una puerta lateral. Me quedé en mi asiento hasta que la sala del tribunal se vació. Luego me levanté, salí y sentí el sol en mi cara por primera vez en lo que parecieron años. Había terminado. Un año después, mi apartamento tiene más ventanas ahora. Me mudé a uno de 2 habitaciones en el último piso. Todavía nada lujoso, pero lleno de luz. Las plantas se alinean en los alféizares, potos, plantas de serpiente, una higuera hoja de violín que de alguna manera he mantenido viva. Un gato gris llamado Oliver duerme en el rayo de sol junto a la puerta. Todavía soy enfermera de quirófano, jefa de enfermeras ahora, en realidad. El ascenso llegó 6 meses después del juicio. Mis colegas me organizaron una fiesta en la sala de descanso, completa con un pastel que decía, «Felicidades, jefa». Nathan hizo un brindis que me hizo llorar. Una vez al mes, asistió a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar. Nos reunimos en el sótano de una iglesia, bebemos mal café y compartimos historias que romperían a la mayoría de las personas. No nos rompen a nosotros. Mi función renal se controla regularmente. El que queda está sano, haciendo el trabajo de 2 sin quejarse. La cicatriz en mi espalda se ha desvanecido a una delgada línea plateada. Visible si sabes dónde buscar, invisible si no. La orden de alejamiento contra mis padres y Marcus es permanente. No se les permite contactarme directa o indirectamente por el resto de sus vidas. No es que lo hicieran. Mi padre no me ha hablado desde su estallido en el tribunal. Mi madre envía cartas a veces a mi antigua dirección, devueltas sin abrir. Marcus dejó de escribir después de que nunca respondí. No los extraño. Eso me sorprendió al principio. Había esperado dolor, anhelo, algún dolor por la familia que había perdido. Pero no puedes perder algo que nunca tuviste. Lo que tuve fue un papel en su historia. La hija de repuesto, el plan de respaldo, las partes que podían cosechar cuando fuera necesario. Ahora tengo mi propia historia, y es mía. De nadie más. Mía. Estoy sentada en mi cafetería favorita mientras les cuento esto. Es un martes por la tarde. La luz del sol entra por las ventanas. Mi diario está abierto sobre la mesa. La primera página todavía dice lo que escribí el día que me mudé a mi nuevo apartamento. Mi cuerpo, mi historia, mis reglas. No fingiré que los últimos 2 años han sido fáciles. Algunas noches todavía me despierto buscando una cicatriz que ya no está sensible. Algunos días veo una familia en el supermercado y siento que algo se retuerce en mi pecho. Pero no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de llamar a la policía. No me arrepiento de testificar. No me arrepiento de ver a las personas que me criaron entrar en celdas de prisión. Porque esto es lo que he aprendido. La relación de sangre no le da a nadie la propiedad de tu cuerpo. Ser familia no significa tener derecho a pedazos de ti. No a tus órganos, no a tu tiempo, no a tu cordura. Las personas que te aman no te drogan y te abren. No falsifican documentos. No pasan una década pensando en ti como piezas de repuesto. Y si alguien te trata de esa manera, incluso si comparten tu ADN, tienes permiso para alejarte. No les debes una explicación.
No les debes perdón. No les debes nada en absoluto. Cierro mi diario y termino mi café. Afuera, el mundo sigue moviéndose. La gente pasa por la acera, viviendo sus propias historias. Ahora soy una de ellas. No una víctima, no un cuento con moraleja. Solo una mujer que aprendió de la manera más difícil posible que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es dejar ir a las personas que te lastimaron. Si ahí es donde estás, si estás sentado en tu propia historia preguntándote si tienes permiso para irte, déjame decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho. Lo tienes. Siempre lo tuviste. 3 cosas con las que quiero dejarlos. Primero, no es una oración completa. No tienes que justificar por qué no te sacrificarás por otra persona. Segundo, documenta todo. Cuando algo se sienta mal, escríbelo. Guarda los correos electrónicos. Haz capturas de pantalla de los mensajes de texto. Los rastros de papel salvan vidas. Tercero, el amor tiene límites. El amor real respeta tu cuerpo, tus elecciones, tu autonomía. Cualquier otra cosa no es amor, es propiedad. Esa es mi historia. Si te ayudó aunque sea un poco, suscríbete. Si conoces a alguien que necesite escucharla, comparte este vídeo. Y si tienes tu propia historia, estoy escuchando. Deja un comentario. Dime de dónde eres y por lo que estás pasando. Revisa la descripción para ver más vídeos como este. Hasta la próxima, cuídate.